días. Con vistas a contribuir al perfeccionamiento de la revista Bibliotecas Anales de Investigación, este trabajo ofrece los detalles de un acercamiento a los métodos y técnicas de investigación empleados en los estudios presentados en la revista en cuestión durante los años 2006-2018, a partir de las particularidades existentes en su utilización. Desde los años 70 del siglo XX, varios análisis se han realizado en el marco de las ciencias de la información sobre los métodos y técnicas utilizados en sus investigaciones. El estudio de la bibliografía muestra que los autores que analizan este tema se ubican en Estados Unidos, Canadá, Australia y ciertos países del continente euroasiático. Entre los más notorios se encuentran los estudios realizados por Peris en 1981, Eaton y Burgen en 1983 y Järvalen y Bakery en el 90 y en el 93. En su mayoría los datos abordados han sido del contexto anglosajón y abordan las tesis doctorales, los informes de congreso y en su gran mayoría los artículos de revistas científicas. Destacan en estos estudios la falta de consenso en las concepciones de investigación, método y técnica, asimismo las variaciones en las taxonomías para clasificar dichos métodos y técnicas provocan que sea difícil en ocasiones diferenciar unas de otras. Para los efectos de esta investigación se puede entender como método aquel conjunto de procedimientos y pasos para lograr un objetivo determinado y como técnicas aquellas herramientas específicas escogidas a través del método para lograr dicho objetivo. Volviendo a los estudios de los que hablé anteriormente, los resultados que presentan los autores que hablan acerca de los métodos y técnicas de investigación en ciencias de la información conllevan a caracterizar estos campos de conocimientos como mayormente descriptivos, con lo que los métodos y técnicas de investigación van a estar en concordancia con este objetivo. Estos serían la encuesta, el método histórico, los bibliométricos, los teóricos y el experimental. Idea ratificada por López Cosar cuando plantea que las investigaciones en ciencias de la información están centradas en ver qué y cómo suceden las cosas, tanto en el presente más inmediato como en el más próximo remoto pasado. Esta investigación cuenta con una serie de antecedentes de distintos grados de incidencia, ante todo los estudios realizados por López Cosar en el 2002 y el de Gauchy en el año 2015, pero además también se tomaron como antecedentes los estudios realizados sobre métodos y técnicas de investigación en ciencias de la información desde el año 70 hasta la actualidad y que se describieron anteriormente. Esta investigación ofrece novedad y su tema resulta una cuestión fundamental para incrementar la cantidad y calidad de las investigaciones y para avanzar en el sentido de perfeccionamiento del aparato metodológico que debe estar presente en todos los estudios publicados en revistas científicas y en la revista BAI objeto de estudio. Para lograr lo señalado se formulan la siguiente pregunta de investigación y el siguiente sistema de objetivos. ¿Cuáles son los métodos y técnicas de investigación utilizados en las publicaciones presentadas en la revista BAI durante los años 2006 y 2018? Así, el objetivo general será identificar los métodos y técnicas de investigación presentados en la revista Bibliotecas Anales de Investigación durante los años 2006-2018. Y entre los objetivos específicos tenemos, en primer lugar, analizar los elementos teóricos relacionados con los métodos y técnicas más utilizados en las ciencias de la información. En segundo lugar, determinar los indicadores que permiten la caracterización del contenido de esta revista en el periodo 2006 y 2018. Y en tercer lugar, analizar las particularidades en la utilización de los métodos y técnicas. Se obtuvieron los métodos y técnicas a partir del análisis del contenido de las investigaciones publicadas desde el 2006 hasta el 2018 en ocasiones presentes en la parte introductoria del artículo, pero en otras en el cuerpo de desarrollo. Se llevó a cabo la normalización de los términos a partir de los estudios realizados con anterioridad y que forman parte de los antecedentes de esta investigación. Con los términos una vez normalizados, se creó una base de datos utilizando para ello el gestor bibliográfico EndNote. Posteriormente se utilizó Tableau y Excel para la visualización de los datos en tablas y los programas Usenet, NewDraft y BlockViewer para la visualización de los mapas de información con la estructura de las relaciones de concurrencia entre los datos. Los métodos y técnicas utilizados en esta investigación fueron el análisis documental, el análisis de contenido y el análisis de concurrencia de palabras.
Desde su creación en 1963 hasta el 2018, la revista Byte ha publicado 160 números. Las publicaciones escogidas para el propósito de esta investigación, que corresponden al periodo 2006-2018, están en 16 números en 13 volúmenes y corresponden a un total de 216 publicaciones. De ellas, 148 se asumen como investigaciones científicas, lo que responde al 68% del total. La frecuencia de publicación de estas 148 investigaciones en cada año estudiado se puede ver en la figura. Se puede observar que inmediatamente después del reconocimiento del carácter científico de la revista en el año 2006, se produce el descenso en las contribuciones científicas, situación que cambia a partir del año 2008. En el año 2014 se observa que se incluyen en la revista un total de 20 artículos que reflejan investigaciones científicas, lo que corresponde al 100% del contenido de ese volumen. En las 148 investigaciones publicadas se identificó la declaración de 27 métodos de investigación, entre los cuales el análisis documental, el método descriptivo y el análisis de contenido son los que mayor frecuencia presentan. Algunos autores publicados en la revista Byte mencionaron explícitamente la utilización de métodos de carácter teórico, tales como el histórico-lógico, el analítico-sintético, el sistémico-estructural y el inductivo-deductivo. Es entendido que la utilización de estos métodos es imprescindible en cualquier investigación científica, por lo que habitualmente no se mencionan en el apartado metodológico por considerarlos indispensables e implícitos. La mención explícita de estos métodos corresponde solamente a un 5% de los artículos analizados y los autores que los mencionan están formados en las universidades de Villa Clara, Holguín y Granma, por lo que cabría plantear que la declaración o no declaración de métodos teóricos depende de la formación en metodología de investigación, que puede variar de una carrera a otra o incluso de un centro de educación superior a otro. Sobre el análisis documental, que es el método con mayor frecuencia de declaración, fue utilizado para la construcción del aparato metodológico que precede a prácticamente todas las investigaciones estudiadas de la revista Byte, incluyendo algunos de los estudios ubicados en la sección Reflexiones. Sobre el método descriptivo, es indudable la semejanza de este concepto con el clásico nivel de profundidad o alcance de la investigación. Sin embargo, en el periodo estudiado, se encontró que en un 30% de las publicaciones los autores de estas los entienden como método de investigación. Y por último, el análisis de contenido, que es declarado en un 26% de las investigaciones publicadas en la revista Byte en este periodo estudiado, fue utilizado en las investigaciones de carácter descriptivo, correlacional y explicativo, referentes a estudios métricos en ciencias de la información. En cuanto a las técnicas de investigación, se identificó la declaración de 11 de ellas, entre las cuales las que presentaron mayor frecuencia fueron la entrevista y la encuesta. Sobre la entrevista, fue declarada en un 18% de las publicaciones estudiadas. Fue utilizada en investigaciones de tipo aplicado y el tipo de entrevista que se utilizó fue tanto estructurado como semiestructurado o no estructurado o abierto. Aunque en general se puede decir que existió una mayor predilección por utilizar las entrevistas de carácter semiestructurado. Por otro lado, la encuesta fue declarada en un 16% de los estudios analizados, donde se utilizaron tanto preguntas cerradas como abiertas para la medición de las variables. Si se trabaja bajo la suposición de que la utilización de determinados métodos y técnicas responde, entre otros aspectos, a la autoría de la publicación, se pueden encontrar autores cuyo recorrido en Byte está marcado por la utilización de métodos y técnicas específicas, exceptuando la utilización del análisis documental como predecesor de todas las investigaciones científicas para la construcción del aparato teórico y conceptual. La figura muestra la relación entre los métodos y técnicas con mayor frecuencia de declaración y los autores que lo declaran en más de 2 ocasiones. Así, se tiene que el principal exponente en la utilización del método descriptivo es la autora Sonia Núñez. Del análisis de contenido, la autora Felicia Pérez parece ser la principal exponente de este método en las publicaciones de Byte. Sobre la entrevista y la encuesta, es común la utilización de ambas en una misma investigación para profundizar en el tema objeto de estudio. Por eso, tenemos que el principal exponente de ambas técnicas en las publicaciones es la autora Zoya Rivera. En cuanto al análisis por año de la frecuencia de declaración de los métodos y técnicas de investigación, este permitió visualizar las tendencias crecientes y decrecientes de estos en la revista Byte. La figura muestra los métodos de investigación con una tendencia
con una frecuencia mayor o igual a 5. Los valores R² de cada una de las líneas de tendencia muestran que la mayoría de los métodos de investigación presentan una tendencia creciente, exceptuando los métodos de observación científica y estudio de casos que presentan una tendencia decreciente. Es notoria la tendencia creciente del método de análisis de contenido. Es un método que no fue utilizado en los primeros años, pero que comienza a ser utilizado a partir del año 2008. Los métodos métricos tales como la bibliometría y la cienciometría presentan una tendencia creciente. No es el caso del método de la almetría, otro método métrico, que solo comenzó a declararse a partir del año 2018 en solamente 2 publicaciones. En cuanto a las técnicas de investigación, la figura muestra las tendencias de las que presentan una frecuencia de declaración mayor o igual a 5. Es enfática la tendencia creciente de la técnica de entrevista por encima de las demás técnicas. Por otra parte, la triangulación de datos es la única técnica que no presenta una tendencia creciente, sino decreciente. Sobre esta última se puede observar que comienza a ser utilizada a partir de la publicación correspondiente a los años 2012 y 2013 para dejar de ser utilizada a partir del año 2016. En cuanto a las técnicas no visualizadas en la figura, son aquellas que presentan una frecuencia menor a 5 y de las cuales no se puede observar una línea de tendencia clara, pues solo se han declarado en 1 o 2 años del periodo estudiado. Tal es el caso de la técnica bola de nieve, cuya utilización puede verse solamente en el año 2018 en una sola publicación. La recopilación y procesamiento de los métodos y técnicas utilizados en las investigaciones publicadas en la revista Bay indican que hay una cierta cantidad que se ha utilizado en mayor medida que en otros. Esto se puede observar en los análisis de frecuencia vistos anteriormente, pero la visualización se hace más efectiva a partir de la vista de la red de intensidad de los ítems del programa BossViewer. En la zona roja se observa el análisis documental siendo el más consolidado. Seguidamente se encuentran en la zona amarilla los métodos y técnicas medianamente consolidados. Aquí se encuentran métodos tales como el análisis de contenido, el método descriptivo y el método de observación científica y el estudio de casos, así como las técnicas de la entrevista y la encuesta. Comparado con los métodos, la declaración de la utilización de técnicas de investigación sucede en menor medida. De ahí que se visualicen la entrevista y la encuesta en la zona amarilla, o sea, medianamente consolidadas, aun cuando son entre las técnicas de investigación las más consolidadas. Por último, entre los términos que se encuentran en las zonas de colores verde y azul se pueden encontrar tanto métodos como técnicas. Tal como se mostró en los análisis de frecuencias anteriores, se puede asumir que en la revista Bay los métodos de investigación emergentes son la cienciometría, el análisis de discursos, la bibliometría, entre otros. En la zona azul se encuentran también los métodos teóricos, tales como el inductivo y deductivo, el analítico sintético, el histórico lógico y el sistémico estructural. La realidad en este caso no se corresponde con lo visualizado, ya que la mayoría de los autores, como hablamos anteriormente, consideran implícitos estos métodos en las investigaciones, por lo que no son mencionados. Los detalles presentados del estudio realizado permiten plantear el siguiente conjunto de conclusiones. En Cuba, la revista Bay puede considerarse uno de los principales exponentes de la investigación en ciencias de la información. Creada desde 1963, ha pasado por numerosos cambios en cuanto a estructura y contenido, desde comenzar como boletín para convertirse en revista y desembocar finalmente en el 2006 como publicación científica categorizada por el SIGMA. Se puede afirmar que la declaración de métodos y técnicas de investigación en Bay ha aumentado a partir del 2006 con la mencionada categorización y el incremento en el cumplimiento de las normas editoriales. Sin embargo, aún persiste la falta de consenso en las nomenclaturas de los métodos y técnicas y la no declaración de estos, por considerarlos intrínsecos a una investigación científica. Los resultados de este estudio pueden contribuir al mejoramiento de la revista a la hora de la selección y revisión de las contribuciones. A partir de la década de los 70 se observa una sistematicidad en los estudios de los métodos y técnicas de investigación en ciencias de la información, cuyos resultados conllevan a caracterizar la investigación en estos campos de conocimiento como mayormente descriptiva, con lo que los métodos y técnicas de investigación más utilizados se encuentran en función de este objetivo.
Esta circunstancia se reafirma con limitadas diferencias en lo visto en las investigaciones publicadas en Bayes, centradas en profundidad descriptiva que responden a una perspectiva metodológica mixta, pero donde el estudio de qué sucede y cómo sucede es el eje principal. Así, los métodos y técnicas de investigación que son predominantes siguen la misma tendencia que los resultados que desde 1970 se están viendo, con algunas excepciones. Las tendencias imperantes en la utilización de métodos descriptivos y técnicas cuantificables, aunque se comienza a notar como campo emergente la utilización de métodos métricos para el análisis de información contenida en la web. Las distinciones en la utilización de métodos y técnicas determinados se puede decir que también responde a la autoridad de la publicación. De esta forma se pueden encontrar autores cuyo recorrido en esta revista está marcado por la utilización de métodos y técnicas determinados, lo que se infiere tenga relación con sus especializaciones, intereses y disciplinas en las que trabajan. Cada método de investigación y técnica tiene sus ventajas y limitaciones. No se podría decir que existe una más adecuada que otra para la investigación en ciencias de la información. Sin embargo, sí se puede decir que históricamente hay un cierto conjunto de métodos y técnicas que son los más utilizados, y estos tienden a ser los que responden a una descripción del estado de la ciencia. Aunque el uso de métodos y técnicas debe estar fundamentado en un objetivo claro de lo que se quiere investigar y la forma en que se desea llegar a ese resultado, se concede la necesidad de una aproximación a los campos emergentes de estos.